Una vez más, es una alegría poderme dirigir a ustedes nuevamente y poder traerles un tema más de guía y supervivencia para padres con hijos pródigos. Les saluda el pastor Mario Vaca. Y en esta ocasión el tema es los hijos pródigos que duelen mucho. Qué dolor es ver a los hijos perderse. Qué dolor es ver a los hijos pródigos que no vuelven a casa. Escuchar los testimonios de los padres que viven estas experiencias en verdad rompen el corazón. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tu hijo anda perdido y tú lo sabes y no quieren regresar? No quieren ser ayudados, mucho menos, más aún, mejor dicho, cortan toda comunicación contigo. Siempre, a mí particularmente como pastor y consejero, me ha costado ver llorar a una madre por sus hijos. Quiero contarte la historia de Michael y de sus papás. Los papás de Michael era un músico, un excelente músico desde muy joven. Decidió en su juventud olvidarse de todo lo que es la iglesia y comenzar a tocar en bares nocturnos, en centros que no eran nada referente a la iglesia. Sus papás decidieron, en lugar de juzgarle, apoyarle, porque Michael consideraba con la música él podía hacer una carrera musical, y si lo veían desde ese punto de vista, sus papás le iban a apoyar con la carrera. Muchas ocasiones, en lugar de disfrutar la música, los padres de Michael estaban orando para que él no se quedara en esos bares o en esos centros nocturnos donde él tocaba. Cuando acababa, el papá de Michael, que también era músico, tenía una charla con él dándole sugerencias musicales. Al final de cuentas, ellos nunca vieron, Michael nunca vio en sus padres un rechazo total a lo que hacía. Obviamente, siempre oraban por él, porque no veían a su hijo en un centro así. Intentó por muchas ocasiones poder enviar demos a las radios, a productoras, pero nunca prosperó ninguno de esos álbumes o esas canciones dedicadas al romance, al sexo y cosas por el estilo que Michael quería componer porque pensaba que eso es lo que vendía. Michael, al final de cuentas, frustrado, llega a un parque y se sienta a tocar su guitarra. Lo que Michael no se dio cuenta es que comenzó a tocar una canción cristiana que hizo que 2 o 3 personas se acercaran y que le dijeran: ¿por qué no sigues cantando esto? ¿Por qué no nos hablas de ese Dios que habla esa canción? Michael regresó corriendo a casa, llorando, después de tantos años de andar perdido en su talento, a pedirle perdón al Señor. Esta es la historia de un hijo pródigo que regresó. Hoy Michael es un hombre de negocios con mucho éxito, casado con 2 hijos. Es el líder de adoración en su iglesia y ministra la música en conferencias cristianas alrededor del país. Esta es la historia de un hijo pródigo que regresó, sino la de unos padres que también nunca cesaron de creer y orar del regreso del hijo pródigo. ¿Qué podemos hacer cuando el hijo pródigo nos hace doler tanto porque no regresa? Pues seguir orando y seguir esperando para que Dios lo haga despertar. En este devocional, mi querido padre, quiero mostrarte 3 sentidos en cómo el hijo nos hace doler. En primero, es cuando el hijo pródigo reincide en su pecado, ¿sí? Vuelve a engañarnos, nos promete y no cumple, vuelve a caer en sus pecados, en sus vicios, nos promete ya no probar esa sustancia peligrosa y aún así lo vemos comprando drogas y se vuelve a escapar constantemente, vuelve después de 2 días, 3 días perdido y vemos que también llorando y arrepentido, y cuando lo queremos ayudar no quiere, reincide y pensamos que ya no hay esperanza. Segunda de Pedro 2, 21, 22 nos dice:
de aquellos que conociendo la palabra de Dios vuelven y reinciden. Y esto es algo que tenemos que cuidar y hacerle entender al hijo pródigo. Por mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido vuelve atrás del santo mandamiento. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. En otra versión dice no haber nacido. Y es que, mi amado, hay gran consecuencia en conocer la voluntad de Dios, conocer los caminos del Señor y rechazarlo rotundamente. Hazle ver a tu hijo pródigo que no debe de reincidir en caer en errores, sino consecuencias graves vendrán delante de él. Como si el perro volviera a su vómito, diría este pasaje también. Lo segundo son cuando los hijos pródigos se vuelven destructores. Erwin Lutzer, en su libro Cuando le han ofendido, habla de los destructores. ¿Quiénes son los destructores? Son aquellos que vuelven cada cierta temporada a la vida de una persona y le vuelve a hacer daño. Se le habla de destructores a aquellas parejas que golpearon a sus esposas y que al separarse vuelven a encontrarse con ellas en algún momento y de alguna manera vuelve a hacer daño. Se habla de destructores a aquel que abusó de algún joven y este joven se lo vuelve a encontrar y no tiene la capacidad de poderlo enfrentar. Por el contrario, este destructor vuelve a abusar, vuelve a dañar, vuelve a insultar. Así se vuelven algunos hijos pródigos, se vuelven destructores. ¿Por qué? Porque vuelven a lastimar a los padres. Les echan la culpa de la situación que viven. Yo soy así porque tú me pegabas de niño. Yo soy así porque tú me insultabas. Nunca me apoyaste, nunca, ¿no? Entonces siempre le echan la culpa. Los destructores son especialistas en echar la culpa y nunca asumir su responsabilidad. Siembran mucho odio también. Y no solamente siembran el odio, sino que son de aquellos que se golpean la cabeza contra la pared, golpean al perro, patean al gato, e inclusive también golpean con sus puños algún muro. Los destructores siempre son violentos. Y sabe una cosa, mi amado, es lamentable, pero el hijo pródigo se puede volver así. Una persona violenta, una persona que no quiere en ningún momento ser ayudada, un destructor. La Biblia dice en las palabras de Jesús en Juan 7:7 que el mundo a mí me odia porque yo doy testimonio de él y sus acciones son malas. Cuando una persona confronta las malas acciones del otro, la persona que recibe la reprimenda nunca va a tomarla de buena manera. El hijo pródigo nunca va a tomar de buena manera las reprimendas del padre y va a odiarlo. ¿Y por qué no lo va a tomar? Porque nosotros vamos a ir a decirle sus 4 verdades respecto a lo mal que se está comportando. Y él va a odiar que lo reprendamos. Sus acciones son malas y tenemos que decírselas. Mi amado Padre, no deje de confrontar al hijo pródigo. Hágalo volver al Señor. Él no va a amar eso, él va a odiar. Y por eso se va a volver destructor. Por eso se va a volver una persona que lo va a confrontar. Lo tercero, ¿por qué nos hace llorar un hijo pródigo? El primero era porque reinciden en su pecado, vuelven siempre a lo mismo. Lo segundo es porque se vuelven destructores, se vuelven violentos contra uno. Pero lo tercero por lo cual nos hace llorar el hijo pródigo es porque no regresan. No regresan. No se sabe mucho de ellos, escapan. No afrontan que abandonaron el hogar y dañaron el corazón de su familia, y más aún, que están cayendo en lo profundo de un abismo de separación entre Dios y ellos. Una mamá llamaba a un programa de radio buscando consejo de lo que tenía que hacer ante su situación. Su hijo se fue con su novia a convivir. Como familia cristiana sabía que no le iban a apoyar el libertinaje, así que él decide escaparse. Ya son 5 años, decía esta mujer, de que su hijo se fue de la casa con esta mujer. Lo triste es que ella no tenía noticias, pero de momentos en momentos una persona se acercaba y le decía: he visto a tu hijo, me he enterado que tu hijo. Tanto es así que en estos 5 años sé algunas cosas. Por ejemplo, que a los 3 años esta mujer se separó de él porque comenzaron a golpearse.
y que ahora que tengo 2 nietos que no conozco, y que él, por no tener un trabajo fijo, ha sido denunciado por causa de alimentos y está siendo buscado. En medio de todas estas circunstancias, yo me pregunto, le decía a la persona que dirigía este programa de radio, ¿por qué no regresa? ¿Por qué no toca la puerta? ¿Por qué no quiere regresar? Era el dolor del corazón de una madre que no entendía. La persona de la radio le respondió de una manera muy sabia y le dijo, es el orgullo. El orgullo hace que uno no reconozca sus errores. El orgullo hace que uno no muestre la realidad de las consecuencias que está viviendo. Uno puede vivir una vida maquillando las circunstancias, ¿no? Remodelando, poniéndole luz al cuarto, ¿no? Después de un incendio, uno hace remodelaciones para poder recuperar el lugar, ¿no? Pero después del incendio, si uno no hace una limpieza correcta, va a seguir oliendo a quemado. Es lo mismo con el corazón de una persona orgullosa. Maquilla su vida como si no pasara nada, pero huele, se percibe el orgullo. Y el orgullo hace que uno no reconozca sus pecados, no reconozca sus errores. Y eso es lo que está pasando con tu hijo. Por eso no regresa. El hijo pródigo es muy orgulloso. Tenemos que orar en el nombre de Jesús para que ese orgullo sea quitado de su corazón. Nos hace llorar, sí. Nos hace llorar porque reinciden en su pecado. Nos hacen llorar porque se vuelven destructores y violentos contra uno. Nos hace llorar porque no regresan. Que el Señor consuele tus lágrimas. Vamos a orar. Padre bueno, en este día, queremos orar por esos hijos pródigos que están haciendo sufrir a sus padres. Queremos orar por esos hijos pródigos que están perdidos en sus delitos y pecados. Tráeles salvación, quita el orgullo, que vuelvan al abrazo del Padre. Te lo pedimos, que vuelvan a sus hogares a reconciliarse con sus padres. En el nombre de Jesús. Yo sé que tú lo harás pronto. Amén y amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.